En una nación donde las palabras podían sellar el destino de un hombre, un creyente se mantuvo firme. Su nombre era Gul Masih. Y en el Pakistán de comienzo de los años 90, ser cristiano significaba vivir bajo la constante amenaza del silencio o la muerte. Esta es la historia de un hombre condenado por su fe, pero librado por la esperanza. En 1992, en una sala judicial de Lahore, la tensión se podía sentir como un nudo en el aire. Frente al juez se encontraba Sajjad Hussain, un joven musulmán fervoroso, instruido y de apariencia respetable. Era el único testigo en el caso contra Gul Masih, un humilde cristiano acusado de blasfemia. En Pakistán, las leyes sobre este tema no admiten matices. Cualquier palabra que pueda interpretarse como una falta de respeto hacia el profeta Mahoma o al mismo Corán es castigada con la pena de muerte. Nadie más había presenciado la supuesta conversación entre ellos. No había pruebas, solo dos versiones opuestas. Sin embargo, la apariencia de Sajjad y su reputación fueron suficientes para inclinar la balanza. El juez, confiando en el testimonio del joven, pronunció la sentencia final: te condeno a muerte en la horca. El peso de esas palabras cayó como una losa sobre Gul Masih, pero no apagó su espíritu. Su fe, aquella que había marcado su vida entera, se volvió más intensa tras los muros de la prisión. Su apellido, Masih, significaba literalmente Mesías, y en Pakistán muchos creyentes adoptan ese nombre como una forma pública de declarar su vínculo con Cristo, aun sabiendo el costo que ello conlleva. Los días en la cárcel eran fríos y solitarios, pero cuando la noticia de su condena llegó a oídos del mundo, cartas comenzaron a llegar desde diferentes países. Eran mensajes de creyentes que, sin conocerlo, le enviaban ánimo, oraciones y la certeza de que no estaba olvidado. Entre esas cartas había una de una mujer canadiense a la que Gul Masih decidió responder. En su carta escribió que había recibido una visita celestial. Mi Señor vino a verme en mi celda, contó. Describió cómo una luz intensa llenó el lugar y su cuerpo comenzó a temblar al sentir la presencia de Jesús. Días después, aseguró haber tenido una segunda experiencia similar, donde el Señor levantó sus manos para bendecirlo. Desde entonces, dijo, la tristeza desapareció. Aunque su cuerpo seguía tras las rejas, su alma estaba libre. Sentía la paz de quien sabe que no está solo, que su causa no es en vano. Agradeció las oraciones y el amor de su familia, una pequeña comunidad de 5 personas que también vivía bajo el peso del peligro, pero sostenida por la esperanza. Mi Señor ha suplido todas mis necesidades, escribió. Nunca debemos olvidar el poder de la oración. Mientras tanto, organizaciones cristianas y creyentes continuaron presionando a las autoridades pakistaníes. Enviaron cartas al embajador del país, denunciando las injusticias cometidas no solo contra Gul, sino también contra otros cristianos que estaban siendo acusados falsamente. En muchos casos, los cargos por blasfemia eran utilizados por vecinos o comerciantes para resolver disputas personales o eliminar rivales. En nombre de la fe, se escondían celos, ambiciones y venganzas. A pesar del clima hostil, la presión internacional comenzó a sufrir efecto. Tras casi 3 años de encierro, el Tribunal Supremo de Lahore
decidió revisar el caso. Lo que siguió fue solo un giro inesperado, casi milagroso. El 29 de noviembre de 1992, el tribunal anuló la sentencia y retiró los cargos en su contra. Gao Maxi fue liberado y borrado de la lista de condenados a muerte. Su salida de la prisión fue silenciosa, sin multitudes ni celebraciones, porque aunque había recuperado su libertad legal, seguía siendo un hombre marcado. En Pakistán, la absolución judicial no garantizaba la seguridad. Muchos de los que habían sido liberados antes que él habían sido asesinados por extremistas religiosos que consideraban que el veredicto era una ofensa al Islam. En los días posteriores a su liberación, la amenaza se volvió aún más real. En Sargodha, el líder de una mezquita local emitió un fatwa, que significa una orden religiosa que insta a ejecutar a Gao Maxi. En cuestión de horas, carteles con su rostro inundaron las calles, ofreciendo recompensas por su cabeza. Desde las torres de las mezquitas, los altavoces repetían su nombre una y otra vez, llamando a su muerte como si fuera un acto de justicia divina. La libertad se convirtió en un exilio forzado. Gao tuvo que esconderse, moviéndose de un lugar a otro sin poder regresar a su hogar. Cada paso fuera del refugio era un riesgo. Sin embargo, quienes lo conocieron dicen que nunca perdió la serenidad. Su paz no dependía del lugar donde estuviera, sino de la certeza de que su vida estaba en manos de Dios. A pesar del miedo, su historia se transformó en un símbolo, no solo para los cristianos en Pakistán, sino para miles en todo el mundo que enfrentan persecución por su fe. La historia de Gao Maxi revela una paradoja muy profunda. Un hombre sentenciado a muerte por hablar, que encontró la libertad en el silencio de una celda. Él había visto el rostro de la injusticia y aún así no permitió que el odio contaminara su alma. Para Gao Maxi, su encarcelamiento fue una oportunidad para conocer más de cerca a su Salvador, aquel que también fue acusado falsamente y condenado sin culpa. Cada día tras las rejas fue para él una nueva forma de aprender a confiar en el poder de la oración, en la fuerza de la comunidad cristiana y, más que todo, en la soberanía de un Dios que escucha, incluso en los lugares más oscuros. En su carta, cuando escribió «Mi Señor no me deja solo», resumió la esencia de su testimonio. En medio del aislamiento, encontró una compañía eterna. En el dolor, halló propósito. En la injusticia, descubrió redención. Hoy su historia sigue recordando que la fe no es una idea cómoda, sino una convicción que se prueba en el fuego. Que en los lugares donde la libertad parece imposible, Dios aún obra milagros invisibles. Gao Maxi fue liberado del pabellón de los condenados a muerte. Pero su verdadera libertad había comenzado mucho antes, dentro de aquella celda iluminada por la presencia de Cristo. Su testimonio nos invita a reflexionar sobre el valor de permanecer firmes en medio de la adversidad, a confiar en que la oración no se pierde en el vacío y que incluso cuando la injusticia humana falla, el cielo sigue teniendo la última palabra. Porque al final, la historia de Gao Maxi no trata solo de sobrevivir, sino de creer. Creer cuando todo parece perdido. Creer cuando las paredes se cierran. Creer que la luz puede brillar, incluso en la prisión más oscura.